Shalom, shalom, que el Eterno los tenga con mucho bien y que les siga prosperando en el camino del conocimiento de su Torah. Bueno, pues estamos en primera carta a Timoteo, escrita por Rab Shaul, y estamos en el Perek 1 y en el Pasuk 12. Doy gracias al que fortaleció a Mashiach Yeshua, nuestro Adón, porque me tuvo por fiel poniéndome en ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque no sabía lo que hacía, en absoluta ignorancia. Pero la gracia de Adonai fue más abundante con la fe y el amor que es en Mashiach Yeshua, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Mashiach Yeshua vino al mundo para salvar a transgresores de la ley, de los cuales yo soy el primero. Y por esto alcancé misericordia, para que Yeshua, el Mashiach, mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de aceptar su mensaje con fe obediente para vida eterna. Bueno, pues una de las cosas que hay siempre en el corazón de un siervo y que reconoce lo que ha hecho el Eterno siempre y hace siempre en la vida de la persona es la gratitud. Indudablemente que cuando hacía una introspección, Rab Shaul recordaba todas aquellas cosas que hizo en contra del mismo Mesías y que sabemos por jurisprudencia que todo lo que habló y decía y las actitudes que tuvo en contra de Mesías, su persona, e incluso de aquellos que habían creído en el Maserot, desde luego que era de alguna manera una manera de no creerle al Eterno, quien es bendito, quien había mandado a Mashiach Yeshua y desde luego a sus enviados. Esto causó un estrago muy fuerte en la vida de él, sobre todo recordando en aquellos días cuando en el camino a Damasco, precisamente Rab Shaul recibe la revelación de que Yeshua es el Mesías, y él, ante la revelación extraordinaria que tiene ahí lugar, dio cavidad a la fe en el Eterno y a creerle que verdaderamente Yeshua era el enviado del Eterno, quien es bendito. Entonces, esto calaría de una manera muy extraordinariamente su vida. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que estaba dando coces contra el aguijón, que estaba peleando de alguna manera contra Dios, que no se puede pelear contra Dios, es una expresión solamente, pero que una de las situaciones muy importantes que debemos nosotros entender es que sí, había asumido una actitud opuesta a la voluntad del Eterno, y cuando esto sucede por ignorancia, como él dice, entonces él se da cuenta de todo lo que había estado haciendo, que estuvo mal, muy mal, y recibe la revelación de parte del cielo y cree al Eterno que Yeshua es el Mesías, y esto cambiaría su vida de una manera tremendamente grande. Y esto a lo mejor para ti no suena muy fuerte, pero la verdad es que sí era muy fuerte. ¿Por qué razón? Porque él, Rab Shaul, se daría cuenta de una manera bien tremenda las implicaciones que conllevaba precisamente el creerle a Dios que Yeshua era el Mesías. Ellos, en este caso Rab Shaul, su ignorancia, no aceptaba, no creía que Yeshua era el Mesías, pero cuando tuvo la revelación su vida dio un vuelco, su mundo dio un vuelco, todo lo que consideraba que estaba bien se dio cuenta que estaba equivocado, y entonces
cambió absolutamente todo su proceder. Y esto es una crisis que hubo en su mente, en su corazón, una crisis existencial. Naturalmente, te voy a decir también, mi querido hermano o hermana, que una de las cosas que pasa en nuestra vida cuando nosotros le creemos a Dios y entendemos las escrituras hebreas en su fondo, nos damos cuenta de que habíamos estado luchando contra Dios. Creíamos, tal vez Rab Shaul no creía en esto, pero creíamos en lo que no era Dios. Tuvimos que salir de la idolatría, tuvimos que salir de la mentira, del engaño. En este caso, Rab Shaul tendría que salir de la vanagloria, del egoísmo, de la soberbia que tenía, porque pensaba que él estaba en lo correcto y no le creyó a Dios. Entonces, consecuentemente, cuando es alumbrado con la luz, con el conocimiento del Eterno, revelándole que Yeshua es el Mesías, entonces cae su ignorancia. Aún así reconoce que había hecho mal, muy mal, pues dice, habiendo sido antes blasfemo. ¿Por qué blasfemo? Porque blasfemaba, o sea, de lo que no entendía, blasfemaba, decía cosas que no eran correctas en contra de Mashiach Yeshua, y consecuentemente esta blasfemia también era en contra del cielo, lo aleno. Entonces, perseguidor e injuriador, no solamente perseguía, sino injuriaba, decía, contradecía, maldecía, mas fui recibido a misericordia porque no sabía lo que hacía. Es decir, fue ignorancia, sí, el cielo tuvo misericordia de él, pero desde luego él sabía que se tenía que arrepentir de todo aquello que había hecho y reconocerlo, y lo estaba reconociendo. Pero la gracia de Adonai fue más abundante con la fe y el amor que es el Mashiach Yeshua. Es decir, que aún a pesar de que en su ignorancia dijo, habló, hizo todas aquellas cosas en contra de cuando él entiende, cuando él comprende, cuando sale de su ignorancia, entonces las cosas cambian en su vida, y lo que había rechazado lo abraza, es lleno del amor y de la bondad en su corazón hacia nuestro Santo Maestro, y desde luego hace un cambio extraordinario en su vida, no cabe duda, de volverse perseguidor de todos aquellos que tenían la fe puesta en que el Eterno había enviado al Mashiach. Ahora él también se vuelve en un promotor, precursor de esta verdad, y consecuentemente esto le causó un estrago tremendo, y estuvo dispuesto a pagar el precio, mis amados. A veces nosotros medimos el agua, como decimos coloquialmente, el agua a los tamales, y mucha gente incluso cuando se trata de hablar a su padre, a su madre, a sus hijos, cuando se trata de expresarle la fe que hoy se tiene, les tienen temor, y a veces no les quieren hablar, no les quieren decir, por el temor al rechazo, por el temor al que dirán, por que les tachen de esto, de aquello, tienen temor. Pero te voy a decir, Rab Shaul no tuvo temor de nada, y tan es así que no le importó el perder el estatus que tenía. Rab Shaul tenía un estatus social, religioso, moral, entre comillas, en el contexto en el cual se encontraba, y en un económico muy, pero muy bueno, muy bueno. Sin embargo, todo eso, como dice ahí en la carta a los Filipenses, todo lo que era para él algo valioso en un momento dado, pasó a no ser nada. Dice él, lo tengo por escoria, lo tengo por basura. Es decir, que él entendió perfectamente que lo que era valioso para él en un determinado momento no lo era. Y no lo era porque
porque él despreciaba lo que realmente valía. Cuando uno desprecia lo que vale, la riqueza del conocimiento que el Eterno da a través de Mashiach, es uno miserable, es uno paupérrimamente pobre, es una persona que es digna de conmiseración. Pero cuando nosotros entendemos y comprendemos la grandeza de conocer, de saber, de entender quién es el Mesías de Israel y la promesa que el Eterno nos ha dado, el Masoret, entonces viene una riqueza extraordinaria, y por eso es que nos vemos en una condición de vileza, de pobreza espiritual y de todos los sentidos, y nos damos cuenta de la gran necesidad que teníamos de que esta revelación llegara a nuestra vida. Rab Shaul, pues como decía yo, tuvo todo esto que era en un momento dado para él importante, pasó un segundo, tercer término, de tal manera que de la noche a la mañana todo eso se perdió para él, o lo dejó, más bien dicho. Y esto causó un cambio de paradigmas, tuvo que romper con muchas cosas y situaciones, dejar posiciones en el servicio religioso que tenía y las influencias sociales y religiosas que tenía, las tuvo que dejar todo esto para recibir la más abundante de la fe y el amor que le había dado el Eterno en el conocimiento de Yeshua. Y por lo tanto, Yeshua vino a ser precisamente su baluarte para presentar al Eterno, quien es bendito. Y él entendió perfectamente bien lo que tenía que hacer. Y desde el primer instante que hubo ese cambio extraordinario allá, nos lo narra en Crónicas de los Apóstoles, Perec 9, se los encargo que lo lean. La conversión de Rab Shaul es interesante a veces releer ya con un entendimiento diferente que se tiene, o más bien con el conocimiento que el Eterno nos ha dado, porque entonces incluso nosotros podemos ver las cosas que no veíamos y entender las cosas que no entendíamos. Y en este caso Rab Shaul también lo fue así, entendió lo que no entendía y comprendió lo que no comprendía. Y esto hizo un cambio extraordinario en su vida, y consecuentemente por eso expresaba de una manera extraordinaria precisamente la gratitud al Eterno. Yo creo, mis amados, que no nos debemos de cansar de agradecer al Eterno por la abundante fe que nos ha dado y el amor a Él desde el momento en que nos dio este conocimiento, y consecuentemente nos llevó a introducirnos a esta fe extraordinaria que hoy por hoy es nuestro sustento. Creemos en un solo Dios y creemos en un solo Mashiach, Yeshua. Que el Eterno nos ayude a poder consolidar esta fe y a compartirla sobre todo con los demás. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.